La parte más interesante del álgebra es su capacidad de permitirnos resolver problemas generalizando. Y a partir de sus expresiones podemos encontrar algunas específicas que nos permiten ir haciendo más simple o sencilla la resolución de nuestros problemas. Pero para eso necesitamos hacer un poco de memoria o al menos determinar cómo se expresan cierto tipo de términos y expresión algebraica. Y estos casos son los productos notables. Mejor recuérdenlos y si no pueden, al menos recuerden cómo obtenerlos. Veamos el cuadrado de un binomio. Utilicemos el binomio a más b y elevémoslo al cuadrado. Sabemos que, y esto es cómo se determina, y vamos a llegar a una fórmula, pero esto es cómo se determina. Dado que es una potencia, repetimos esta multiplicación. La dejamos escrita tal cual. Tenemos a más b que se multiplica por a más b. Eso es a más b al cuadrado. Ahora si multiplico todos los términos, me queda a por a, que es a al cuadrado, a por b, que es ab, b por a, que es también ab, y b por b, que es b al cuadrado. Y si yo agrupo, me queda a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces hemos llegado a la fórmula que me entrega el resultado del cuadrado de binomio. A más b al cuadrado es lo mismo que a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando hagan la resta. Y eso pueden resolverlo ustedes mismos. Si en vez de haber sido una suma es una resta, viene de multiplicar a menos b por a menos b y me queda que estos símbolos cambian y por lo tanto la fórmula sería a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Ustedes ya saben entonces cómo determinarlo. Ojalá lo recuerden porque es bastante sencillo y les permite agilizar sus problemas. Pero si no, al menos recuerden cómo hacerlo. La suma por diferencia se llama así porque vamos a multiplicar una suma de dos términos por la resta de esos dos términos. Nada más que por eso. En ese caso multiplicamos a por a, me queda a al cuadrado, a por menos b, que es menos ab, b por a, que es más ab, y b por menos b, que me da menos b al cuadrado. Estos términos interiores se me eliminan y me queda como resultado a al cuadrado menos b al cuadrado, que corresponde al resultado de multiplicar una suma por la diferencia de los mismos términos. Veamos un cubo de binomio. A más b al cubo es lo mismo que a más b al cuadrado multiplicado por a más b. Y lo hago así porque ya sabemos cuánto es a más b al cuadrado. Es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Multiplicamos por a más b, término a término. Me queda a al cuadrado por a al cubo, a al cuadrado por b, me da a al cuadrado b, más 2ab por a, más 2a al cuadrado b, más 2ab por b, que me da 2ab al cuadrado, más b al cuadrado a, más b al cubo. Si reducimos términos semejantes, me queda a elevado a 3. Los términos semejantes son a al cuadrado más 2 al cuadrado b, me da 3a al cuadrado b. Y los otros términos que también tienen parte literal igual, me queda más 3ab al cuadrado y finalmente b al cubo. Y esa es la fórmula de un cubo de binomio. Recordando, a más b al cubo es igual a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab al cuadrado más b al cubo. Por último, binomios con términos en común. Eso viene de multiplicar, por ejemplo, x más a con x más b. Término a término, ¿qué queda? X por x es x al cuadrado. X por b me queda bx. X por a es igual a x y a por b es igual a ab. Lo interesante de esto es que el resultado de esa multiplicación es igual a lo siguiente. Voy aquí a hacer algo que después vamos a entender bien, que es una factorización. En el fondo es la suma de a y b, los dos términos que tenemos acá, se multiplican por x y finalmente se multiplican entre ellos. Ya vamos a ver qué sentido tiene conocer este tipo de expresiones. Por ahora veamos otros casos. El cuadrado de trinomio.
Un trinomio cualquiera es A más B más C. Ustedes pueden jugar con los signos para ver qué tipo de fórmulas les entrega. Pero vamos a ver aquí solamente este caso. Me queda al cuadrado, perdón, esto es al cuadrado. Esto es igual a más B más C por A más B más C. El resultado es A por A al cuadrado más A por B, que es AB, más A por C, que es AC. Más B por A, que es AB, más B por B, que es B al cuadrado, más B por C, que es BC. Y por último, la C con todos los otros términos, que es AC, más BC, más C al cuadrado. Y si ordenamos esto de tal forma que sea un poquito más elegante, escribimos los términos al cuadrado al comienzo, y el resto de términos, cuando estén en común, los sumamos. Si se fijan, en todos los casos me queda el doble de la multiplicación de los términos cruzados. Podemos incluso escribirlo un poquito más resumido, como la siguiente expresión. Ok. Suma de cubos. Muy bien. Una suma de cubos de este estilo, A3 más B3, viene de multiplicar A menos B con A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Perdón, ese 2 no va. Me quedé pegado un poco con el cuadrado binomio. Eso es de este estilo. Vamos a resolverlo para ver si es efectivo ese resultado. A por A al cuadrado es A al cubo. A por AB es igual a A cuadrado B. A por B al cuadrado es igual a AB al cuadrado menos B por A al cuadrado me da menos A cuadrado B. Y menos B por AB es igual a menos AB al cuadrado. Finalmente menos B por más B al cuadrado me queda menos B al cubo. Esto será igual a, veamos, estos términos se me eliminan, estos términos también se me eliminan y me queda, acabamos de identificar un error, esto de acá. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio en nuestra escritura. Tenemos que la resta de cubos es igual a esto. A menos B por A al cuadrado más AB por B al cuadrado. El caso de la suma, entonces, tiene que ser distinto. De hecho, es A más B por A al cuadrado menos AB más B al cuadrado. Efectivamente, aquí habrán notado que yo, por memoria, no recordé exactamente cómo se resuelve. Pero sé que en un caso va negativo el primer binomio y en el otro caso va positivo. Pero para eso tengo que cambiar los signos del trinomio. Los invito a verificarlo en sus casas. Resta de cubos es entonces la que nosotros determinamos acá, en el primer ejemplo. ¿Ya? Y la suma de cubos es la que tenemos al final. Veamos algunos ejemplos. 2x más 4y al cuadrado. Eso es un cuadrado de binomio. Por nuestra fórmula sabemos que es el primer término al cuadrado, sumamos 2 por el primer término por el segundo término y sumamos el segundo término al cuadrado. Me queda 4x al cuadrado más 16xy más 16y al cuadrado. Veamos una suma por diferencia. Usemos los mismos números, 2x más 4y por 2x menos 4y. De la fórmula sabemos que es el primer término al cuadrado y le restamos el segundo término al cuadrado. Me queda por tanto igual a 4x al cuadrado menos 16y al cuadrado. Un cubo de binomio. Veamos. 2a más b al cubo. Si resolvemos esto, recordaremos que es el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más el último término al cubo. Me queda
8a al cubo, más 3 por 4a al cuadrado por b, más 3 por 2, 6a por b al cuadrado, más b al cubo. Y para finalizar, resolvemos la última multiplicación que me queda sin realizar. Me queda 8a al cubo, más 12a al cuadrado b, más 6ab cuadrado, más b al cubo. Último ejemplo, x menos 5 por x más 2. Son binomios que se multiplican y que tienen un término en común, en este caso la x. Recordamos la fórmula, era el primer término al cuadrado más la suma de los dos números multiplicados por x más la multiplicación de cada uno de los números. Me queda x al cuadrado menos 3x menos 10. Podemos hacer otros ejemplos más. Tenemos un cuadrado de trinomio. Veamos. 2 más x más 3y elevado a 2. El resultado es igual al primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado más la multiplicación de 2 por 2 por el segundo más 2 por el tercero más el segundo por el tercero. Muy bien, resolviendo me queda 2 al cuadrado, que es 4, más x al cuadrado, más 9y al cuadrado, más 2 por 2x es igual a 4x, más 2 por 2 por 3 es igual a 12, y más 2 por x por 3y, que es igual a 6xy. Muy bien, hasta el momento he visto que la clase ha sido bastante pesada porque hay mucho término, pero espero que hayan podido ir siguiendo nuestros cálculos. Traten de ser siempre ordenados, de recordar que al multiplicar se multiplican todos los términos, cuidar los signos y recordar que las partes numéricas se multiplican entre ellas y las partes literales se mantienen o se procede como potencias. Les voy a dejar como tarea para la casa la suma de cubos y resta de cubos. En la suma era un caso como esto. 7x más 3y multiplicada por, veamos, 7x al cuadrado menos 7x por 3y más 3y al cuadrado. Recuerden que para resolver esto no es necesario que resuelvan término a término, sino que recordar que el resultado no es más que el primer término elevado al cubo más el segundo término elevado al cubo. Y en la resta, vean, hagan lo mismo. Este problema de suma de cubos y resta de cubos no suele realizarse en la PSU, porque requiere quizás mucha memoria, pero vale la pena que le echen un vistazo. Les dejo anotado el ejercicio y los invito a resolverlo, a continuar con él en sus casas con más tranquilidad. Muy bien, el resultado de eso es simplemente 7x al cubo menos 3y al cubo.